Vamos a acceder nosotros a nuestro navegador y en este caso lo que vamos a trabajar ahora es lo que son las presentaciones, que muchos, por ejemplo, en el ámbito de Office le dicen PowerPoint. Aquí se llaman presentaciones. Aquí lo vamos a llamar, vamos a buscar la plataforma de Google y bueno, esperamos a que cargue. Y en esta parte de aquí donde están los botoncitos, donde ustedes saben que pues tenemos lo que es documentos, hojas de cálculo, nosotros vamos a tener presentaciones, ¿sí? En esas presentaciones incluso nosotros vamos a poder hacer lo que era o lo que hacíamos nosotros con PowerPoint. Si le damos clic aquí, nos va a aparecer esta vista que es como la que nosotros hemos utilizado en documento, en hoja de cálculo y ahora aquí. De igual forma, si nosotros subimos una presentación de PowerPoint a nuestra nube, en este caso a nuestro correo, nos va a aparecer incluso aquí, ¿sí? Se va a adaptar y lo vamos a poder visualizar también aquí en este lado. De igual manera, tiene las conocidas plantillas, ¿sí? Estas plantillas pues también nos van a ayudar pues a realizar presentaciones de lo que nosotros tengamos en cuenta. Por ahí tenemos las pequeñas plantillas. Vamos a darle aquí, galería de plantillas, y aquí se nos presenta así lo que es una presentación general, una idea, ¿sí? Un álbum de fotos, lo que es una presentación de boda, ¿sí? Lo que es un libro de recetas, un portafolio, un catálogo, una invitación a una fiesta, un anuario, una exposición de recetas, ¿sí? Presentación de prototipos, propuesta de consultoría, presentación, ¿sí? Informe de estado, una propuesta de consulta, un caso de éxito, ¿sí? Un perfil profesional, certificado de empleados, ¿sí? Todas estas plantillas pues, nos van a ayudar pues, a desarrollar pues, nuestro proyecto, ¿sí? De igual forma, por ahí, si ustedes no desean utilizar ninguna de esas plantillas, pues pueden no hacerlo, ¿sí? En este caso, pues serían algunos apoyos que podríamos utilizar. Por ahí, ¿qué es lo interesante de las presentaciones? Que nosotros vamos a poder encontrar herramientas que hemos utilizado en otras aplicaciones. En este caso, a las herramientas me refiero a que nosotros podemos representar gráficas, podemos colocar tablas, ¿sí? Imágenes, y en este caso lo que hace interesante las presentaciones pues es la parte de que le podemos dar animaciones, ¿sí? A lo que me refiero es movimiento, ¿sí? A lo que nosotros coloquemos. Es importante dentro de las presentaciones que la presentación sea una presentación limpia. ¿Qué me refiero con esto? Que no tenga mucho texto, que si nosotros vamos a mostrar una gráfica sea lo más entendible posible. Incluso allí se pretende que se coloquen, por ejemplo, dos colores, uno de las alzas y otros de las bajas, por ejemplo, para que la persona a la que le vayamos a presentar pueda visualizar la información sin ningún tipo de problema. De igual manera, aquí se toma en cuenta la parte de los colores que empleemos, ¿sí? Por ejemplo, si nuestra plantilla tiene colores claros, debemos de utilizar colores fuertes. Si nosotros vamos a utilizar una plantilla oscura, tenemos que utilizar colores claros para texto y lo demás, ¿sí? Para que así, al momento que nosotros presentemos, pues se vea lo más formal posible, ¿sí? Para todo ello. Y como tal, estas presentaciones son lo que es, o lo que eran antes, exponer en hojas tamaño bond, perdón, las hojas bond esas que teníamos por ahí, en las cuales pues se tenía que escribir con plumón y toda esa parte, ¿no? Para exponer. En este caso, pues es todo la parte innovadora, ¿no? Y bien, si nosotros deseamos cambiar toda esa parte, pues podemos hacerlo. Recuerden que podemos avanzar a cualquiera de los otros documentos, ¿sí? Podemos acceder. En esta parte que nosotros tenemos aquí, vamos a entrar ahora a lo que es en blanco, ¿sí?
La interfaz de la presentación es que aquí, donde está el número 1, de este ladito, es la barra donde se muestran las hojas, ¿sí? Donde están nuestras diapositivas llamadas así. Diapositivas, en esta parte del programa nos referimos a las hojas, ¿sí? Podemos crear muchas diapositivas dentro de un mismo documento, ¿sí? De igual forma, en este documento pues no viene lo que es un punto de inserción, ¿sí? Sino viene lo que son los cuadros de textos, llamados así porque podemos contener cualquier tipo de información dentro de estos. Sin embargo, estos cuadros de textos las podemos eliminar o podemos editarlos, ¿sí? En este caso, aquí tenemos entonces siempre, cuando iniciamos una hoja en blanco, la primera diapositiva, ¿sí? En blanco, que es esa. Posteriormente nosotros tenemos los siguientes objetos, ¿sí? Que aquí, por ejemplo, están los temas que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Que era lo que yo les mencioné hace un momento. Pero también estos solamente tienen pues colores y formas, ¿sí? Y es por eso que los podemos utilizar, ¿sí? En este caso, pues aquí podemos buscarlo, ¿sí? O podemos importar el tema. ¿A qué me refiero con importar el tema? Tal vez nosotros ya creamos algún tema, en este caso, con algunas formas y tipo de texto y toda esa parte. No sé si por ahí recuerdan que trabajamos nosotros en el módulo de documentos de Google, donde podíamos accionar algunos estilos, ¿sí? Y esos estilos pues se mantenían. Lo mismo sucede en esta parte, ¿sí? Podemos guardar esos estilos para poderlos utilizar más adelante en otro tipo de presentaciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una diapositiva empresarial, que cada mes sabemos que vamos a estar realizando esa presentación, pues se puede generar también. En este caso, sería lo más correcto, ¿no? Para no estarlo generando una vez y otra, ¿sí? Bueno, entonces aquí aparecen los temas, ahí podemos importar. Aquí nosotros en la parte de abajo tenemos haz clic para agregar notas de orador. Entonces, de este lado, en la parte de abajo, nosotros podemos agregar notas del orador. ¿A qué se refiere con notas del orador? Por ejemplo, la vista, en este caso, o las diapositivas son para presentarse, ¿no? Por medio de una pantalla, ya sea de televisión o un proyector, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de cuestiones, lo que hace la diapositiva es mostrar en la pantalla que van a ver los demás usuarios la presentación, lo que yo tengo en mi hoja, ¿sí? Sin embargo, en la hoja donde va a estar la persona que va a controlar que cambie la diapositiva, ¿sí? O mostrar el puntero y todas esas cuestiones, esa persona o ese orador puede añadir unas notas ahí mencionándole, ¿sabes qué? Cuando yo llegue a esta parte vas a cambiar la diapositiva, ¿sí? Sin necesidad de que yo le esté diciendo que cambie la diapositiva, ¿sí? O, ¿qué tal yo soy su orador y se me olvida qué les voy a decir? En este caso, yo puedo añadir un texto ahí que me haga recordar el tema de cada una de las diapositivas, ¿sí? Entonces, esta es la función de este panel de aquí abajito, ¿sí? Que yo recuerde lo que quiero mostrar. Esa nota no lo ven las demás personas, solamente el presentador, ¿sí? Muy bien, entonces en esta parte, en la parte superior, nosotros también tenemos para compartir este archivo, ¿sí? Que era como lo que veníamos haciendo en clases pasadas, ¿no? Que le decía que nosotros podemos compartir y múltiples usuarios pueden echar mano de la diapositiva y editarlo, ¿sí? De igual manera, aquí en la parte de al lado, nosotros tenemos, y si ya deseamos iniciar la presentación, ¿sí? Podemos hacerla desde aquí, ¿sí? O vista del presentador, ¿sí? Podemos visualizarlo aquí. De igual forma, en esta parte que nosotros tenemos, ¿sí? De igual manera tenemos presentar contenido en una reunión, ¿sí? Que por ejemplo, en este caso, presentar contenido en una reunión
significa que, por ejemplo, si yo quisiera, podría mostrarles en este apartado, porque yo estoy utilizando lo que es el programa de Meet, y Meet pues pertenece a la familia de Google, ¿sí? Entonces por eso yo podría mostrarles mi diapositiva en la reunión, ¿sí? Y que ustedes la visualizaran. Eso se puede. Entonces también ese es un punto a favor de esta parte, de esta aplicación, ¿sí? Sin necesidad de que yo lo tenga en diferentes diapositivos, yo puedo tener el control de esta diapositiva y presentárselos en cualquier parte, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Y es una de las herramientas pues que nos puede ser de mucho apoyo, pues ahora en esos temas, por ejemplo, de la pandemia, entre otros, ¿sí? Entonces, si nos movemos a cualquier parte o utilizamos cualquier aplicación, podemos utilizarlo de la misma manera. En este caso, si los tenemos instalados en nuestros teléfonos, podemos acceder desde ahí, editarlo o presentarlo también, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, ya sea tableta también o cualquier otro dispositivo, siempre y cuando nosotros tengamos nuestra cuenta de Gmail abierta en ese equipo, ¿sí? Bueno, también lo que son las diapositivas tienen lo que son las líneas de este lado, ¿sí? Las reglas, ¿sí? Y en esas reglas, pues nosotros podemos ver la medida de nuestra presentación para hacer algún tipo de edición. En la parte superior tengo para abrir la parte de historial de comentarios. Por ejemplo, si nosotros queremos que un docente o un jefe, ¿sí?, verifique o analice nuestra presentación que realizamos, tal vez para mostrar algún negocio o cualquier otro, él nos puede hacer comentarios en los cuales pues nosotros vamos a ver las correcciones que tenemos que hacer y pues de esta manera pues tener como comunicación con la persona que nos está revisando, ¿no? ¿Sí? Sin ningún tipo de problema. De igual forma, lo que es este lado, en la parte de abajo, nosotros tenemos la vista de tira de películas, que es eso que está aquí, ¿sí? Como se ve de este ladito. Sin embargo, si yo le doy este clic de aquí, estoy cambiando a la vista cuadrícula, que en este caso solamente vería los pequeños cuadritos de las hojas, ¿sí? Entonces, si yo quiero pues trabajar mejor, le damos de este lado, ¿sí? En la parte superior tenemos las llamadas fichas, ¿sí? Y debajo de las fichas sus cajas de herramientas, ¿sí? En este caso pues tenemos la ficha archivo, la ficha editar, la ficha ver, insertar, formato, diapositiva, estructura, la ficha herramientas, complementos, ayuda. Y en la parte de abajo pues tenemos lo que podemos añadirle, que en este caso pues es si yo quiero añadir una nueva diapositiva, es ahí en el signo de más que está de este ladito, podemos darle clic para pues hacer el acercamiento, ¿sí? Y de igual forma aquí donde dice diseño de la diapositiva, es en esta pequeña muesca, que cuando nosotros le damos clic en esa pequeña muesca, se nos aparecen todos los tipos de diapositivas que yo puedo generar, ¿sí? Por ejemplo, les decía, si nosotros utilizamos una plantilla, en esa plantilla siempre hay una diapositiva que va a ser la principal, la llamada diapositiva de título. Seguida de esta, hay otra diapositiva que se llama encabezado de sección, hay otra que nada más trae el título y cuerpo, hay otra que trae lo que es título y dos columnas, solo título, texto en una columna, idea principal, descripción y título de sección, leyenda, número grande, en blanco, ¿sí? Son algunas de las opciones que nosotros pues podemos utilizar, ¿sí? En este caso, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, ¿sí? En este apartadito. ¿Ok? Muy bien. Esa es una de las cuestiones que nosotros podemos pues utilizar. Seguido de esta parte, entonces, que nosotros podemos elegir el diseño, también tenemos los botones que podemos utilizar, que es para deshacer, control Z, y rehacer, control, ¿sí? Podemos imprimir las diapositivas, podemos hacer un acercamiento, recuerden como lo del zoom que teníamos en la otra. Podemos, en este caso yo tengo activado aquí la sección de seleccionar, ¿sí? Con la cual pues puedo seleccionar mis objetos, ¿sí? En esta otra de al ladito es cuadro de texto, ¿sí?
Y entonces, de este otro ladito, nosotros tenemos el cuadro de texto y tenemos lo que es insertar una imagen, también podemos hacerlo aquí. En este ladito tenemos un botoncito donde, recuerden, podemos seleccionar si quiero la imagen desde la computadora, si quiero buscar una imagen en internet, si quiero buscar una imagen en mi driver, si quiero buscar una imagen en fotos, Google Fotos, mediante alguna dirección, ¿sí?, de internet, o tomar la foto por medio de la cámara, ¿sí? Seguido de eso, nosotros podemos insertar formas. Si le damos clic aquí, tenemos las formas que son estas, ¿sí?, que podemos utilizar, alguna de estas si queremos, o las flechas, también podemos utilizar flechas, ¿sí?, son estas, las llamadas, que son estas, y las formas de ecuación, ¿sí?, que son estas aquí, para hacer algún tipo de representación. Y posteriormente tenemos la parte de líneas, ¿sí?, donde podemos, pues, seleccionar alguna de las líneas que nosotros necesitemos. Si queremos trazar una línea recta, una línea con flecha, un conector angular, un conector curvado, una curva, una polilínea, o a mano alzada, ¿sí? Es decir, que yo puedo generar, conforme arrastre mi mouse, una línea, ¿sí? Seguido de eso, pues tenemos agregar comentario, lo que es cambiar el fondo, el diseño, ¿sí?, también, que era lo mismo que tenemos nosotros aquí, de diseño, es lo mismo, si ustedes pueden verlo. Podemos elegir un tema o una transición, ¿sí?, también podemos hacerlo. Bien, vamos a la parte de archivo. En archivo nosotros podemos, pues, compartir, lo que les decía, abrir una nueva presentación o cualquier otro de estos documentos, ¿sí?, importar las diapositivas, es decir, traerlas de otro lado, crear una copia, descargar. Esta es la parte importante, podemos descargar nuestro archivo y se va a descargar como una parte de lo que es PowerPoint, ¿sí? Así que no va a haber ningún tipo de problema, yo puedo seguir manipulando mi archivo en PowerPoint, ¿sí? Habilitar el acceso sin conexión, recuerden que es para cuando nosotros vamos a trabajar en esa parte sin internet a veces. Cambiar el nombre, ¿sí?, publicar en la web, y el apartado de idiomas, ¿sí? Muy bien, esto es en archivo. En editar, nosotros tenemos las herramientas de deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar sin formato, que recuerden que ese, pues, si traemos información de internet, pues no mantiene ningún tipo de formato de aquel. Borrar, duplicar, ¿sí? En este caso, la herramienta duplicar que tiene aquí es que nosotros vamos a, si yo selecciono un cuadro de texto y le doy control D, me genera lo mismo que en cierta manera yo hiciera, por ejemplo, si yo apretara control C y control V, recuerden que se copia mi elemento y se pega. Pues duplicar hace, en vez de que yo haga esas dos operaciones, me direcciona rápidamente y me duplica el elemento, ¿sí?, sin necesidad de que vuelva yo a hacer otra vez la combinación de teclas, ¿sí? Seleccionar todo, control A, y buscar y reemplazar. En el apartado de ver, nosotros tenemos iniciar la presentación o apretar control más F5, movimiento, creador de temas, ¿sí?, zoom, ¿sí?, que es para el tamaño, ¿sí?, líneas guías, ¿sí?, y también tenemos en insertar lo que son imágenes. Lo interesante de las presentaciones es que en las presentaciones también podemos insertar audios y podemos insertar videos, ¿sí? Esas dos partes igual es muy interesante, porque en esa parte nosotros podemos, pues, crear una presentación más dinámica, ¿sí? Ahí están las mismas formas, podemos insertar una tabla, un gráfico, un diagrama, un borrar, una línea, ¿sí? En formato, pues tenemos todo lo de formato del texto, ¿sí?, con bordes y toda esa parte. En diapositivas, pues tenemos duplicar diapositiva, omitir diapositiva, cambiar fondo, aplicar un diseño, una transición, editar un tema, ¿sí? Y en estructura, pues tenemos lo que es ordenar, distribuir, centrar página, girar, ¿sí?, agrupar. En herramientas tenemos
lo que también es un dictado por nota de voz, ¿sí? En complementos, pues si nosotros queremos más complementos, pues podemos traer más complementos, ¿sí? Para utilización de la misma, ¿sí? Miren, para el video, en la misma cuestión, por ejemplo, a ver, estamos aquí. Cuando nosotros queremos añadir, por ejemplo, en este caso, un video, a nosotros va a aparecer lo siguiente. Este panelcito, como cuando iniciamos una imagen, ¿sí? Podemos traer un video de YouTube o mediante una URL, ¿sí? De YouTube aquí, o puede ser de nuestro archivo, ¿sí? Podemos traer un video que tengamos siempre y cuando lo tengamos en Google Drive, ¿sí? Si lo tenemos aquí o lo subimos en esta parte, ya podemos trabajarlo, ¿sí? Mientras tanto, pues no. ¿Por qué en este caso los videos es así? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con PowerPoint? En PowerPoint, si ustedes están trabajando en un equipo y pasan un video y, por ejemplo, cambian esa diapositiva, la pasan a un USB y se los olvida llevar el video, pues esa parte no carga, ¿no? Porque no llevan el video o porque la ruta pues ha cambiado. También esas son unas problemáticas que suceden. En este caso, por eso aquí nosotros lo subimos y siempre lo va a tomar de algún lugar, ya sea de YouTube o sea de Google Drive, ¿sí? Y no hay problema, porque ahí lo va a encontrar siempre. Esa es una de las ventajas, ¿sí? Lo mismo sucede con las fotos igual las cargas, ¿sí? Nosotros en este apartado vamos a crear lo siguiente. Vamos a utilizar para esta parte un tema, ¿sí? En este caso, pues vamos a utilizar un tema aquí. Por ejemplo, el siguiente, cuando le dé clic, empieza a cargar, ¿sí? Para colocarse. Entonces ya ahí tenemos el tema añadido y en este caso nosotros podemos hacer edición del mismo. Para ello, pues, bueno, ya puedo cerrar aquí y miren, vamos a darle un clic aquí y ahí me dice, ¿sabes qué? Introduce el título. En este caso se llama, vamos a colocarle práctica 1 en práctica 1, presentación de, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa parte, ¿sí? Ojo, no pasa nada si esta letra se pasa, ¿ok? No se borra ni nada, ahí se mantiene, ¿sí? De igual forma, nosotros esos cuadros de texto podemos manipularlos, ya sea hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Podemos hacerlo también. Y podemos utilizar cuando está activo el apartado de formato, ¿sí? Que se activa aquí, que es para cambiar la fuente, para cambiar el relleno, cambiar color del borde, ¿sí? El tamaño de la fuente también la podemos cambiar, negrita, cursiva, subrayado, ¿sí? Color del texto. En este caso, por ejemplo, miren, si yo le quiero colocar negritas, ahí está en negritas, ¿sí? Lo puedo hacer. Y podemos alinearlos, en este caso, pues yo lo quiero que esté centrado, se centra esa parte, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que nosotros pues podemos realizar en este caso, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a colocar mi nombre. Bueno, vamos a colocar aquí. Ahí está mi nombre. Entonces ya aquí pues podemos trabajarlo. Incluso miren, muchos dirán, pues ese fondo o esta parte pues estaría interesante utilizarlo tal vez para alguna tarjetita, entre otras cuestiones. Se puede hacer, ¿sí? Nosotros podemos utilizar esta herramienta de presentación para realizar ese tipo de cuestiones de trabajo. Vamos en este apartado, ya que tenemos esta parte, vamos a ir ahora que quiero otra diapositiva, le damos clic en el signo de más y ya nos coloca la siguiente diapositiva, que sería esto, ¿sí? Donde nos dice, ¿sabes qué? Añade un subtítulo o un título aquí y el contenido, ¿no? El texto que le quieres colocar aquí. Pero, por ejemplo, si yo le quiero cambiar el diseño,
o hacer algo más a esta parte, solamente lo selecciono. Y en esta parte, ¿cómo sé que está seleccionado? Porque aparece esta línea amarilla aquí. Por eso sé que está seleccionado. Y también lo sé porque en esta parte aparece, ¿sí? Entonces, si nos aparece así, significa que podemos pues eliminarlo, editarlo o trabajar en ello, ¿sí? En este caso, si le damos el de borrar, se elimina. Si le doy suprimir, se elimina, ¿sí? Ahora bien, si le doy clic derecho, nos aparecen opciones como cortar, copiar, pegar sin formato, borrar nueva diapositiva, duplicar la diapositiva, omitir diapositiva, cambiar el fondo, aplicar un diseño. Miren, fíjense en esta parte, si yo le doy a aplicar un diseño, nos aparecen aquí varias opciones que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Como esta, como esta, pero conforme también a la diapositiva que yo seleccioné, ¿sí? Para este caso, yo seleccioné la de este color, ¿sí? Es por eso que nos aparecen así. Por ejemplo, puedo cambiar a esta parte. Y miren, es otro diseño. Y ojo, yo puedo manipularlo, les decía, puedo cambiar totalmente lo que quiero de esa parte, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si aquí yo vengo y a esta parte le pongo objetivo del curso, ¿sí? Por ejemplo, se queda ahí, ¿sí? Esta sección. Ahora, de este ladito que tenemos esta, vamos a crear otra diapositiva. Si yo quiero tomar la misma, lo que hago es que le doy clic derecho y le digo, ¿sabes qué? Duplicar diapositiva. Y me genera una segunda diapositiva igual a la anterior, ¿sí? En este caso, esta por ejemplo, ahí tenemos la siguiente, ¿sí? Tenemos ya esta parte, este apartado de aquí, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo quiero pues introducir algo más en esa parte. Vamos a ir a la segunda hoja y nos dice el objetivo del curso, ¿sí? Vamos a ir a insertar y vamos a darle imagen y le voy a dar en la opción que dice buscar en la web, ¿sí? Y en buscar en la web vamos a esperar un momentito y vamos a buscar, por ejemplo, la palabra objetivo, ¿sí? Para que pues no sea solamente así estático esta parte, sino también pues mostremos algo, ¿sí? Y bueno, aquí encontramos diferentes imágenes que hacen referencia a la parte de objetivo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo elegir esta y podemos darle a insertar, ¿sí? Y aquí se insertó nuestra imagen, ¿sí? Y aquí la podemos hacer más pequeña, casi lo mismo que las anteriores, ¿sí? Lo mismo, podemos hacerlo pequeño, podemos posicionarlo en algún lado, en alguna parte, ¿sí? De nuestra presentación. En este caso puede ser aquí o puede ser de este ladito, ¿sí? Ok, donde ustedes quieran colocar. Lo mismo en la parte de definición de problema. Vamos a ir a insertar, vamos a ir a imagen y vamos a darle buscar en la web. Y en este caso pues vamos a darle problema, ¿no? Vamos a escribir problema. Ok, problema. Ok, problemas. Entonces aquí tenemos pues varias imágenes que también podemos utilizar para esa parte, ¿sí? Vamos a darle problema solamente
y vamos a elegir alguna de las imágenes que nosotros pues se nos haga más correcto de utilizar, ¿sí? Para pues trabajar ese apartado. Entonces hay muchas de las opciones que pues podemos utilizar. Por ejemplo, si quiero esta imagen, le damos a insertar y nos aparece aquí. Recuerden que podemos ir aquí a opciones de formato y aquí tenemos diferentes secciones, ¿sí? Como ajustes, cambiar colores, ¿sí? Podemos cambiar el color de nuestra tamaño y rotación, ¿sí? Donde ustedes lo quieran colocar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si también lo quiero colocar aquí, pues se coloca de ese lado. Vamos a colocar otras dos diapositivas. En este caso le voy a dar duplicar. Podemos cambiarle su diseño, ¿sí? En este caso le voy a cambiar el diseño de esta forma. Y vamos a colocarle, por ejemplo, metas. Primer meta. Ok, la imagen también podemos eliminarla, ¿sí? Y en este caso le podemos introducir las imágenes que necesitamos, ¿sí? Ok, para esta parte. De esta parte a esta de aquí vamos a darle duplicar diapositiva. Y vamos a ponerle jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, jerarquía organizacional, ¿sí? Esto les decía, podemos moverlo, miren, aquí, y puedo reducirle el tamaño, ¿sí? De las letras. Incluso colocarlas en negritas, ¿sí? Ok, ahí está. Esta parte de aquí la puedo eliminar, le damos suprimir y nos quedamos con jerarquía organizacional, ¿sí? En este caso vamos a utilizar otro de los elementos que nosotros encontramos dentro del apartado de insertar, ¿sí? Que en este caso es diagrama, ¿sí? Con diagrama, miren, nosotros podemos realizar cualquier tipo de diagrama demostrativo, ¿sí? Tenemos los siguientes. En este caso, el que me interesa a mí es jerarquía. Si nosotros le damos clic a jerarquía, nos van a aparecer varios modelos, ¿sí? De jerarquía. Pero sobre todo, ¿cuál es lo diferente aquí? Que comúnmente en lo que es PowerPoint, Word, nos aparece ya un tamaño definido de jerarquía. Entonces aquí podemos elegir que si quiero 3 niveles, o si quiero 4, o si quiero 5 niveles, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Y de qué color lo quiero, que yo puedo elegir el color que yo desee. En este caso aquí aparecen varias formas de jerarquía que pues podemos utilizar, ¿sí? En este apartado, ¿sí? Que por ejemplo, si ustedes utilizan herramientas como PowerPoint y otras, se le conoce como Smart Art, ¿sí? En este caso pues estamos en esta parte, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, yo noto,
Si nos llama la atención esta, por ejemplo, con darle un clic, pues ya aquí nos aparece, miren, nuestra jerarquía. ¿Qué es lo diferente aquí también? Bueno, vamos a mover esto un poquito aquí. Que si ustedes se dan cuenta, si yo toco cada uno de estos elementos, pues se va a se mueve, ¿sí? Se mueve y eso pues puede afectarnos. ¿Cómo hago para mover todo? Nosotros para mover todo tenemos que sacar una selección, ¿sí? Miren, de aquí le doy clic sin soltar y todo lo que esté dentro de mi línea o mi cuadro azul es lo que se selecciona, ¿sí? En este caso esto, ¿sí? Ahora, si yo no quiero, por ejemplo, que se seleccione lo de allá arribita, que es esto, pues solamente pues tratamos de eliminarlo o quitarlo de esta sección, ¿sí? Bueno, antes de hacer esa parte, vamos a moverlo, ¿sí? Vamos a mover toda esta partecita hacia este lado, ¿sí? Por ejemplo, y ahora sí acomodamos el texto de jerarquía hacia la parte superior, ¿sí? De esta forma, y podemos buscar la manera de que esto se acomode, ¿sí? Seleccionamos, recuerden, y podemos mover, ¿ok? De esta manera. Puedo cerrar esta parte, ¿sí? Y lo que hacemos es editar esto, ¿sí? Lo que hacemos es que le damos un clic, ¿sí? Y ahí podemos empezar a editar, miren. Por ejemplo, coloco administrador, ¿sí? Maestro, una pregunta. De aquí, que ya tenemos esta parte, aquí tenemos supervisores, administrativos, auxiliares, auxiliares administrativos, ayudantes generales, y por ejemplo de este otro lado de supervisores, personal técnico, personal de operación, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos hecho esa parte. ¿Qué pasaría si yo esta parte me dice, ¿sabes qué? Quiero hacerlo más grande. ¿Qué podemos hacer? Pues seleccionamos de esta forma, ¿sí? Seleccionamos y podemos estirar un poquito y miren, se va haciendo un poquito más grande. El texto vemos que sigue pues de cierta manera del mismo tamaño, ¿sí? Y para esos casos pues seleccionamos los cuadritos y pues ahí podemos aumentarle el tamaño, ¿sí? A nuestro texto de esta forma. Y lo mismo aquí, además le vamos apretando en el signo de más para hacerlo más grande y se pueda visualizar un poco mejor, ¿sí? ¿Sí? Como en esa parte. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos personal de operación y esta parte también, ¿sí? Esta también, lo mismo. Ok, entonces ahí tenemos la edición de toda esa parte. Hecho esto,
voy a colocar otra, ¿sí? Voy a darle, por ejemplo, bueno, para no hacer otra, vamos a darle aquí en más, ¿sí? Y aquí nos aparece así, ¿ok? En esta parte, por ejemplo, voy a colocar venta, ¿sí? Ventas proyectadas, ¿sí? Ventas proyectadas, lo voy a mover aquí también. Vamos a disminuir su tamaño. Voy a colocarle negritas. ¿Sí? Ahí está, ventas proyectadas. Bueno, eso lo eliminamos con suprimir. Y miren, en esta parte, en insertar, vamos a darle ahora que, por ejemplo, aquí yo quiero un gráfico, ¿sí? Y le voy a decir que quiero un gráfico lineal, ¿sí? Ahí está. Y nos aparece que se está insertando un gráfico, ¿sí? Aquí está nuestro gráfico, ¿sí? Y al hacer esa parte, a nosotros nos aparece lo siguiente. ¿Vieron que apareció aquí? Que si yo quería editar ese gráfico, ¿sí? Entonces, si yo voy aquí a opciones de formato, pues nos aparece lo mismo que el anterior, ¿sí? Que era rotación, todo, posición y demás. Pero, si lo quiero editar, en este caso, que es aquí, vamos a darle clic derecho. Si le doy clic derecho, nos aparecen opciones como la de cortar, opciones de formato, la parte de animar, y esta parte como tal se nos hace como si fuera una imagen. Es por eso que nos da estas opciones de reemplazar y todo eso. Entonces esta parte de aquí es una imagen, ¿sí? Porque no la edité en su momento, ¿sí? Entonces vamos, por ejemplo, a insertar de nuevo gráfico y le doy línea, y aquí nos va a aparecer, miren, y ya le damos a editar, y ahí nos va a mandar a hacer la edición. En este caso, aquí se empieza a abrir lo que es documentos de Excel, ¿sí? Y aquí yo puedo introducir la información que yo deseo, ¿sí? Para esa tablita que nosotros hicimos ahí. Miren, ahí nos aparece en la parte superior. En esta parte es los periodos que yo tengo aquí, ¿sí? En presentación de este lado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí y le digo que por ejemplo aquí, enero, y de aquí le digo G es febrero, y por ejemplo aquí vamos a colocarla aquí. Estas dos líneas son de las proyecciones, ¿sí? Perdón, aquí es donde vamos a colocar los meses, perdón. Aquí enero, y hacia abajo van a ser los otros meses, ¿sí? Aquí abajito. Ok, enero, vamos a colocar febrero, marzo y, por ejemplo, aquí abril, ¿sí? Ya que aparece de ese lado. Y ahora aquí, por ejemplo, va a ser el producto. Vamos a ponerle aquí producto. Voy a poner 2 producto, ¿sí? Este es un ejemplo. 2 producto, ¿sí? Y aquí nos va a aparecer ya esta parte, ¿sí? Que le decía el primer producto, el segundo y los meses, ¿sí? Cómo viene el avance. Y aquí vemos cómo se vería en nuestra tablita o nuestra imagen. Por lo cual, por ejemplo, si aquí marzo, esta parte, pues tendría un alza, por ejemplo, 35, y esta parte 38, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, 41. Y aquí, por ejemplo, 57. Por ejemplo aquí 45,
60. Ya nuestra curva pues va, pues técnicamente reemplazándose aquí, ¿sí? Y mire, aquí también va a ser el cambio, ¿sí? En esa parte, porque la estamos trabajando de este ladito, ¿sí? Yo esta es mi gráfica y esta gráfica la puedo copiar y colocar aquí, ¿sí? En este apartado, ¿sí? Que nosotros tenemos, ¿sí? Que decía que era lo de la opción, ¿sí? Reemplazar imagen o agregar tema, también podemos hacerlo, ¿sí? Esa es una de las actividades, o darle aquí en actualizar, ¿sí? Si le doy a actualizar, se actualiza nuestra tablita de este lado, ¿sí? De esa manera.